cuando era niño, pues decía yo, ojalá algún día pueda yo participar en la elaboración de estos libros. El enfoque de la nueva escuela mexicana es un ejercicio de justicia social. Por primera vez en el país se abrió la convocatoria para que maestros pudiéramos participar. La idea es que vaya rompiendo paradigmas y vaya haciéndose preguntas, ¿no? Esta parte a mí me gusta mucho porque es donde veo el impacto de la matemática. Se apropien de los proyectos, que los revisen, los analicen, los caminen, los hagan, los disfruten. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Pretelín Ricardes. El interés o la motivación que me llevó a participar en la elaboración de los libros de texto tiene que ver con una inquietud que viene inclusive desde niño. O sea, todos creo que podemos recordar, en mi caso a mí me tocó la época de los libros de texto de los años 80. A mí se me queda muy grabado la parte del poema del País del Pan. Del País del Pan, conocí al bolillo y también al mazapán de color amarillo. Y realmente a mí me impresionaba mucho que ese poema que era tan cortito pero tan poderoso y que creo que marcó nuestras infancias, era escrito por un niño. Y bueno, en ese entonces, cuando era niño, pues decía yo, ojalá algún día pueda yo participar en la elaboración de estos libros, porque realmente la motivación era esa, o sea, a participar en este gran esfuerzo nacional. Hola, buen día. Mi nombre es Noraila Rodríguez. Yo trabajo en la Dirección de Educación Especial e Inclusiva en la Ciudad de México. Soy asesor técnico pedagógico. Participé en la elaboración de los libros de texto porque desde el enfoque de la nueva escuela mexicana es un ejercicio de justicia social que se le hace en esta nueva propuesta. Tengo 38 años de servicio, 20 años frente a grupo, y es la primera ocasión en toda la historia del proceso del trayecto formativo que he tenido a lo largo de la vida en donde se ha manifestado esta oportunidad de que los libros de texto sean como esa ventana donde los estudiantes, la comunidad, propios y extraños, puedan tener ese acercamiento a los saberes y a los conocimientos. Soy Juan Carlos Macías Romero y soy asesor técnico pedagógico. He trabajado por muchos años con maestros de primaria y he sido maestro frente a grupo por varios años. Lo que me motivó a participar en los libros de texto fueron varias situaciones. Principalmente fue que por primera vez en el país se abrió la convocatoria para que maestros pudiéramos participar de todo el país en la elaboración de los libros de texto, y por supuesto no iba a dejar de pasar esta maravillosa oportunidad de poner un granito de arena aportando lo que sé y lo que he aprendido en mi vida profesional. El proyecto que yo desarrollé se llama Si se quema o se oxida, entonces hay oxígeno. Pertenece al campo formativo de saberes y pensamiento científico y tiene que ver con el hecho básicamente con el hecho de cómo el oxígeno reacciona. Sí, provoca reacciones como la combustión, en este caso que algo se queme, o bien que algo se oxide. Entonces, si el estudiante sabe cómo se provoca el fuego o la combustión, también tiene elementos, o la idea de este proyecto es que también tenga elementos para poder, si no prevenirlo, al menos sí evitarlo. Bueno, la parte del pensamiento crítico prácticamente está en todo el proyecto, en todo el planteamiento del proyecto, porque el estudiante tiene que estarse planteando situaciones, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de cuando empezamos a ver ciertas cuestiones de que se oxidan los metales, pero de repente cambiamos, de repente a jugar y decimos, bueno, ¿sabes qué? No solamente los metales se oxidan, también tenemos un experimento donde hay frutas que también se oxidan. Entonces, todo este tipo de situaciones ponen en jaque al estudiante y la idea es que vaya rompiendo paradigmas y vaya haciéndose preguntas, ¿no? O sea, las preguntas que ya tenía él a lo mejor formuladas y respuestas también que tenía ya para esas preguntas formuladas se transforman cuando de repente dices, mira, ¿sabes qué? Ahora son frutas, ¿sí? Y la parte de la cuestión de arte tiene que ver con esta cuestión también de la creación literaria que hacen de un pequeño cuento. El proyecto que elaboré, su nombre es Conservamos la flora y la fauna. Es un proyecto para la fase 5 de quinto grado. El proyecto a mí me gustó mucho porque
forma parte de esta vida cotidiana. Los docentes, las escuelas y a veces las figuras educativas siempre demandan que los padres de familia se involucren en los procesos de aprendizaje. En este proyecto, lo primero que traté de utilizar fue pues, los 4 lenguajes, ¿no? Sobre todo el lenguaje matemático. El lenguaje matemático que te ayuda a crear ese pensamiento matemático. No hay una propuesta de trabajo que no se involucre el lenguaje matemático. Aquí el lenguaje matemático, el corporal, la lengua materna y también el lenguaje artístico están involucrados. Mi proyecto está organizado por pequeñas rutinas de pensamiento, donde inicia con esta parte de la indagación. Les da cuenta a los estudiantes desde esa fase de desarrollo, que son chicos de 5º grado, recuperar lo que es coleccionar, revisar, caminar por ese espacio geográfico que llevan de casa a la escuela para poder vivenciar una y otra vez las partes que este proyecto requiere. Si lo llevé desde la vida cotidiana y desde el recorrido es también para contextualizar a todos y cada uno de los estudiantes de cada rincón del país, porque en el país hay una gran variedad de espacios geográficos y sin embargo el cuidar la naturaleza, el cuidar la flora y la fauna y la conservación de la misma se está dejando como de un lado. Lo que los docentes van a ver en este proyecto es el proceso de desarrollo de esos aprendizajes, esa formación, cómo poco a poco ellos van formando desde el lenguaje matemático, desde la simetría, porque es la simetría al servicio de la naturaleza. Y con este recorrido que hicieron, que es el producto final, van a poder apoyar y mirar cómo conservar esta naturaleza. Los ejes articuladores que están presentes, de hecho, pues son 7, pero yo utilicé 5. Pero desde la inclusión decolonial, donde los estudiantes van a convivir, compartir y poder tener un diálogo horizontal con los otros, con los de la misma escuela, con sus compañeros y con la comunidad en general, desde una vida saludable para esa conservación de la naturaleza, desde las artes y expresiones artísticas como la simetría, desde el pensamiento crítico, que es la base del pensamiento científico en el campo de formación, y bueno, desde la apreciación de la lectura y escritura, como diría Paulo Freire, la alfabetización hacia el mundo se hace desde la realidad. Entonces no es una lectura desde la lectoescritura, es una lectura de las realidades. Mi proyecto se titula Iluminando mi escuela. Está en el escenario escolar para 6º grado. Y mi propuesta consiste en que en el momento en que a mí me dan el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje, el cual tiene que ver con el hecho de describir y representar fenómenos naturales relacionados con la energía eléctrica y térmica. A partir de eso, yo consideré en proponer una problemática en el contexto de la escuela. Con esta problemática, los niños pueden hacer el proyecto dentro de la escuela, porque es el escenario escolar, y aparte, lo que consideré fue que llevaran a cabo el aprendizaje de estos contenidos para que los niños empiecen a trabajar con el proyecto. Lo primero que propongo es 3 preguntas guía. La primera pregunta tiene que ver cómo generar o producir energía eléctrica. La segunda pregunta tiene que ver con cómo se transmite la energía eléctrica. Y la tercera es, ¿qué podrían hacer si no tienen luz? Entonces, digamos, esa es la parte donde los niños experimentan, indagan. Bueno, ya indagaron. Ahora, en la siguiente parte esta parte a mí me gusta mucho porque es donde veo el impacto de la matemática. La matemática, en este contexto, se ve su aplicación. Porque, por ejemplo, aprovechando los materiales que los niños tienen a la mano, que han utilizado para los experimentos, los niños les pido que, por ejemplo, midan longitudes, por ejemplo, de un tubo que ellos utilizaron, midan el diámetro, o sea, ahí trabajan números decimales, por ejemplo, trabajan el sistema métrico decimal, que los niños puedan sacar áreas, perímetros, volúmenes. También les pongo situaciones en donde los niños tienen que practicar las divisiones y
y la proporcionalidad. Entonces, entre otras cositas, ¿no? De que que corresponden a los contenidos de sexto grado. Yo les recomendaría para el uso de este proyecto que sean muy abiertos y muy observadores del contexto que tienen. Al final de cuentas, el proyecto plantea cosas de manera general, pero la idea es que también dentro del entorno donde están ustedes trabajando, puedan ustedes, digamos que localizar o focalizar estos conceptos que se está tratando del proyecto dentro de las cuestiones del entorno que están viviendo, porque de esa manera es mucho más significativo para el estudiante. La idea es que a partir de esto se pueda relacionar y amarrar, anclar a lo que está viviendo el estudiante para que sea más significativo. Las recomendaciones que les haría a las maestras, los maestros, a los directores, a los supervisores y a todas las figuras educativas es que se apropien de los proyectos, que los revisen, los analicen, los caminen, los hagan, los disfruten. De hecho, es una guía que les puede ayudar a generar otros proyectos, a universalizarlos para que los estudiantes en condiciones de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad, que no tienen acceso a otros medios, que el libro de texto sea ese acceso al conocimiento, a los saberes. Maestros, de verdad, los libros de texto, no solamente mi proyecto, sino todos los proyectos, es parte de lo que nosotros como docentes siempre hemos estado buscando. Los docentes son esa palanca al cambio, somos el vínculo con esa realidad con los estudiantes. Es el momento con los proyectos para que los mismos estudiantes sean los futuros ciudadanos del mundo desde una construcción de un bien común y que nadie se quede atrás, como dicen los preceptos en derechos humanos. Yo recomendaría a los maestros y maestras que usen este proyecto y los demás, porque, por ejemplo, en este caso, este proyecto promueve que los niños experimenten y los niños al experimentar están aprendiendo, ¿no? Y además de manera pues atractiva, interesante y hasta de juego. Otro aspecto que también hay que considerar es que los niños, al estar experimentando, ellos pueden dar sus propias definiciones de la ciencia, en este caso de la energía eléctrica, solar, matemáticas. Y un último aspecto es que las mismas maestras y maestros se pueden dar cuenta de que la matemática no solamente puede verse aparte, sino que ayuda bastante para aprenderla, para practicarla y para aplicarla como una herramienta para entender los fenómenos naturales.